Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos hoy en nuestro sermón número 118. El título del sermón es Cristo, la ofrenda grata. Vamos a leer en esta ocasión Éxodo 25, del 23 al 30. Como podemos ver, esta es la continuación de lo que estamos leyendo acerca del tabernáculo. Dice Éxodo 25, 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino la harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces, mis hermanos, hemos estado avanzando por el estudio del Éxodo. Hemos visto toda la historia del Éxodo, cómo Dios saca a los hijos de Israel de medio de la esclavitud en Egipto. También hemos tenido un buen tiempo de estudiar la ley, ¿cierto? Vimos los 10 mandamientos y las siguientes leyes que están allí escritas en el libro de Éxodo. Luego hablamos de cómo Dios advierte de la idolatría de Canaán a los hijos de Israel. Y hace poco entramos en el tema del tabernáculo, ¿no? En nuestro último sermón comenzamos la parte en que Dios explica detalladamente a Moisés cómo debían ser las diferentes partes y los muebles que conformaban el tabernáculo. ¿Recuerdan? Vimos que Dios comenzó con el lugar santísimo, específicamente empezó con el lugar santísimo, con el arca. ¿Recuerdan? El arca es el único mobiliario que hay dentro del lugar santísimo, prácticamente. Dijimos que el arca nos habla de Dios, de su justicia, de su santidad y de su ley. Aprendimos que el evangelio se trata de Dios y no de nosotros, que se trata de la vindicación de la santidad de Dios, de la satisfacción de su justicia por medio de la obra de Cristo. De eso se trata el evangelio, eso lo vimos hace 8 días. En la enseñanza de hoy hablaremos de uno de los muebles que se encuentra en el lugar santo y estudiaremos bajo las mismas premisas con las que hemos estado estudiando el tema del tabernáculo, ¿no? En esta segunda parte del santuario, que se llama el lugar santo, que es la que ahora estamos empezando a ver, pues hay 3 muebles, ¿no? Realmente la Biblia nos habla de 3 muebles. La mesa, que es la que vamos a ver hoy, el candelero y el altar del incienso. Estos son los 3 muebles que hay dentro del lugar santo. En el lugar santo vamos a ver que el evangelio es primeramente la obra de Cristo que hace delante de Dios. Ese es realmente el evangelio. Vamos a aprender eso con los diferentes muebles y con lo que significa ese lugar santo. Entonces, el evangelio primeramente es la obra que Cristo hace delante de Dios. Ahora, esa obra produce en nosotros unos beneficios. Esa es la otra cosa que nos va a mostrar el estudio tanto del lugar santo como de los muebles que hay ahí. Que la obra del evangelio, la obra de redención, que es la que hace Cristo delante del Padre, también tiene para nosotros unos beneficios. Y finalmente vamos a ver que esos beneficios también se manifiestan de forma visible a través de la iglesia. Vamos a estar trabajando con esas 3 premisas, todo lo que es el lugar santo y los muebles que se encuentran allí. Entonces, el texto que vamos a estudiar hoy comienza hablándonos específicamente de la mesa de los panes de la proposición, y es lo que vamos a estar meditando en este día. La pregunta es, ¿qué era esa mesa? ¿Qué era? Entonces vamos a ver un poco de cómo era la mesa y de qué significaba, ¿no?
Esta mesa estaba ubicada entrando al lugar santo a mano derecha. Era un mueble hecho de madera de acacia, recubierto de oro. Sus medidas, pasándolas a nuestras medidas hoy, pues son más o menos de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Esas son más o menos las medidas de la mesa. Esa mesa servía para poner delante de Dios los 12 panes que eran renovados cada sábado. Por eso se llama la mesa de los panes de la proposición. Es decir, la mesa era el soporte sobre el cual se ponía estos panes. Eso era la mesa. Es decir, más que todo, el asunto importante estaba en los panes que se ponían allí delante de Dios. La mesa era el soporte sobre el cual se ponían esos panes. Al igual que con el arca, esta mesa tenía varas para que pudiera ser transportada. También Dios mandó a elaborar algunos accesorios para su uso, para lo que se hacía sobre la mesa, ¿no? Entonces nuestra Biblia dice, habla de los platos. Los platos eran aquellos sobre los cuales se colocaban los panes. También nos habla en nuestras Biblias de cucharas, pero esa palabra cucharas más bien parece que era una especie de tazas dentro de las cuales se quemaba incienso, y eso hacía parte del rito que se practicaba sobre la mesa, ¿no? También estaban las cubiertas, que literalmente significan jarras o jarrones, y también los tazones. Estas jarras y estos tazones se usaban para la libación que acompañaba la ofrenda. Entonces allí vemos qué era más o menos lo que había sobre esa mesa, qué era lo que se ponía, y vemos que había un propósito en todas estas cosas. Hemos visto que el tabernáculo tiene como fin revelar el Evangelio, y dijimos que a través de sus distintos elementos el Señor nos enseña verdades importantes tocantes a la doctrina de la redención, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si esto es así, la pregunta que nos podemos hacer hoy es: ¿qué representa la mesa de los panes de la proposición dentro del tabernáculo, dentro de ese diseño que Dios hizo y que le estaba revelando a Moisés? ¿Cuál era la función de la mesa dentro del santuario? ¿Y qué nos enseña con relación a Dios, a su evangelio, esta mesa de los panes de la proposición? Esto es lo que vamos a estar estudiando, y vamos a comenzar con el primer punto de nuestra enseñanza hoy. Nuestro primer punto lo hemos titulado Ofrenda a Dios. Ofrenda a Dios. Dice, bueno, ¿por qué este es nuestro primer título? Porque en la mesa de los panes de la proposición, y específicamente los panes de la proposición, más que cualquier otra cosa, era una ofrenda a Dios. Es lo que vamos a ver. Miremos Éxodo 25:30, dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. Delante de mí. Pondrás el pan sobre la mesa delante de mí, dice el Señor. En la ley Dios ordenó 5 clases de ofrendas. Si nosotros vamos a Levíticos, vamos a encontrar que Dios ordena 5 clases de ofrendas. Una de ellas era la oración. Entonces nosotros cuando hemos leído acerca de las ofrendas en el tabernáculo, leemos esa palabra oblación, y a veces no sabemos qué significa. La oblación eran las ofrendas de grano, ofrendas de harina, o ofrendas de pan, ¿no? De tortas, de pan que se ofrecían delante del Señor. Entonces estas ofrendas no podían ser de cualquier manera. Eran ofrendas que se hacían ya sea del grano puro, del grano completo, o de la harina, es decir, del grano molido, o de una preparación que se hacía con esa harina, que era el pan, ¿no? Esas ofrendas tenían una legislación completa que podemos encontrar en Levíticos, y entre esas órdenes que dio Dios, pues estaba que no podían llevar levadura, y que tenían que ser sazonadas con sal. Generalmente se ofrecían junto con un poco de incienso, que hacía parte del rito de las oblaciones. Entonces vemos en Levíticos 2:1 que dice: cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso.
Miren cómo aquí nos hablan de lo que era la oblación y cómo se ofrecía. En el versículo 11 de Levíticos, es decir, Levíticos 2:11 dice: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. En Levíticos 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces vemos como el texto es claro en poner algunas condiciones para esas oblaciones o ofrendas de harina. Entonces, más o menos, esa era la oblación, para que nosotros tengamos presente que esta no era simplemente poner un pan delante de Dios, sino que era toda una ofrenda que Dios había mandado y que tenía algunas especificaciones. En muchas de esas ofrendas los sacerdotes podían comer parte o la totalidad de la ofrenda, dependiendo de la ofrenda que estuvieran haciendo. Entonces, el sacerdote con su familia podían comer. Generalmente no podía hacer comida en cualquier lugar, sino que tenía que ser dentro del tabernáculo. Entonces, generalmente después del sacrificio de un animal se presentaban ofrendas de pan o ofrendas de harina, es decir, oblaciones, junto con la libación de vino. Esa era la costumbre dentro del tabernáculo. Entonces tenemos en Levíticos 23:12 un texto que nos habla de cómo esta ofrenda venía después del sacrificio. Dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasadas con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Y miremos cómo el texto de Levítico nos está hablando de eso, ¿no? Cómo había un sacrificio de un animal, había un holocausto, pero después dice el versículo 13, dice: su ofrenda será. Es decir, con el holocausto venía una ofrenda que era una oblación, es decir, una ofrenda de harina, de pan o de grano, y ahí especifica cómo debía ser la oblación, y hablan también de la libación. Miremos eso, que también es importante. Aquí vemos que el holocausto se hacía delante del Señor, pero también había una oblación, que es una ofrenda de harina, y finalmente se terminaba con una libación de vino. Todo esto es importante para que entendamos cómo funcionaba esta ofrenda de pan dentro del tabernáculo. En el texto que estamos estudiando vemos que los panes de la proposición también se ofrecían, como en lo que estamos aprendiendo, con una ofrenda de incienso y también con una libación. Dice Éxodo 25:29: harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino, los hará. Entonces, nuestra ofrenda dentro del tabernáculo, que incluía también libación y también incienso, como las demás ofrendas de oblación. Se podían usar diferentes ofrendas, pero Dios específicamente decía cuál ofrenda convenía en cada momento. Ahora, es importante hablar un poco de lo que significa la palabra libación. Nosotros no entendemos muchas veces las palabras que aparecen allí en la Biblia, y la libación no era otra cosa que una ofrenda líquida. Eso era la libación. Entonces, la libación era simplemente tomar un poco de líquido y derramarlo sobre el altar, sobre la ofrenda que se estuviese haciendo, sobre el sacrificio, lo que se estuviese haciendo, o donde Dios mandara que fuera derramada. Entonces, para las libaciones se ofrecían generalmente vino, pero a veces también se ofrecía aceite, y otras veces se hacía la libación con la sangre misma del sacrificio. Entonces, para resumir, para tener claro lo que se hacía en esta mesa de los panes de la proposición, pues era una oblación, ¿cierto? Una oblación, es decir, una ofrenda de harina, una ofrenda de pan, con la quema de incienso y con una libación. En el caso de los panes de la proposición,
se cree que la ofrenda era de vino, que la libación era de vino. Los panes sin levadura eran 12 tortas de harina colocadas en 2 hileras sobre la mesa como ofrenda delante del Señor. Los que hemos visto de pronto imágenes del tabernáculo en internet, hemos visto que siempre se pone, siempre la muestran como una mesa en la cual se ponen 2 torres, así la describe la Biblia. Se hacían 2 hileras de panes. Los panes no eran con la forma de hoy en día, con las que los conocemos hoy en día, sino que los panes eran una especie de arepas aquí en Colombia, ¿no? De lo que aquí en Colombia son arepas, ¿no? Es decir, tenían esa forma de la arepa aquí en Colombia. No era como el pan que uno encuentra hoy en día en las panaderías, sino que eran en forma de arepa y por eso se ponían una sobre otra haciendo 2 hileras. Levíticos 24:5 dice así: tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Miren cómo esa torta o ese pan llevaba una medida exacta, todo tenía un peso y tenía unas descripciones exactas. Ahora miren lo que sigue diciendo en el 6 y en el 7, dice: y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Entonces, allí nos dan la descripción bien clara de cómo era. Cuando dice que ponía el incienso sobre las hileras, no está diciendo que derramaban el incienso sobre el pan, no. Lo que está diciendo era que se ponía el recipiente con incienso encima de cada torta. Entonces, como podemos ver, esta ofrenda también se ofrecía con los panes, con el incienso y con la libación. Es lo que estamos viendo en nuestro entendimiento acerca de la mesa. Ahora, el pan de la proposición, si nosotros vamos a ver por qué se llama de la proposición o qué quiere decir la proposición, esa palabra se traduce también rostro o presencia, es decir, era el pan del rostro o el pan de la presencia. Y obviamente se está refiriendo a la presencia de Dios. Recordemos que esta mesa está puesta en el lugar santo. Y ya vimos que en el lugar santísimo estaba el arca que representa el trono de Dios. Es decir, delante del arca, delante del lugar santísimo, estaba el lugar santo con la mesa, con una ofrenda que estaba precisamente delante del rostro de Dios. Por eso se llama el pan de la proposición. Era una ofrenda continua, es decir, siempre debía estar en su lugar. Dios mandó que cada sábado los hijos de Coat quitaran los panes de la mesa y los sustituyeran con otros panes frescos. En toda la Escritura el pan es un símbolo de Cristo. Si nosotros nos damos cuenta o vamos a preguntarnos hoy, como decíamos al principio, ¿qué significan los panes de la proposición? Pues estamos viendo que eran una ofrenda, pero también tenemos que recordar que esa ofrenda nos habla de Cristo, porque en toda la Escritura el pan es un símbolo de Cristo, en toda la obra de redención. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Cristo y de la redención, como hemos estado viendo en nuestro estudio del tabernáculo, solemos nosotros los hombres fijar nuestra atención en nosotros y en los beneficios. Generalmente cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la obra de Cristo, como hombres nos centramos en nosotros y en nuestros beneficios, en lo que nosotros recibimos, y perdemos de vista lo más importante, que es la razón verdadera de la obra de redención, que es Dios, ¿no? Recordemos que hemos estado hablando de eso en el tabernáculo. Como podemos ver aquí en esto del pan que vemos puesto delante del Señor, el pan representa primeramente una ofrenda delante de Dios. Es decir, el pan, más que mirar a Cristo como el pan de vida, que es para nosotros, lo primero que nos muestra el tabernáculo es que el pan que se ponía delante de Dios era una ofrenda a Él, ¿cierto? Entonces, eso es importante. El pan era primeramente una ofrenda a Dios, algo que se ponía delante de su rostro, algo que era para Dios. De la misma manera, cuando vemos a Cristo simbolizado aquí como el pan, debemos entender que la obra redentora del Señor realmente está dirigida a Dios, primeramente. El pan de la proposición simboliza primeramente a Cristo y su obra redentora en relación con Dios y no con el hombre.
porque miremos que el objetivo de este pan primeramente era ser ofrecido delante de Dios. En la Biblia vemos el pan como símbolo de Cristo en diferentes textos y en diferentes maneras, pero cuando lo vemos en relación a Dios, cuando encontramos en la Biblia el elemento del pan representando a Cristo con relación a Dios, vemos que es un símbolo de la ofrenda que Él hace de sí mismo delante de Dios. Es un símbolo de la ofrenda que el Señor hace de su cuerpo delante de Dios, de su sangre, es decir, de su vida delante de nuestro Padre Celestial. Y eso es muy importante. Esa es la primera parte de nuestro estudio de hoy. ¿Recuerdan? El título es una ofrenda a Dios, ¿cierto? Es la ofrenda a Dios. ¿Y por qué es ese título? Porque Cristo como pan, como el elemento del pan que estamos viendo aquí, que es con el que se está haciendo esa analogía, primeramente es una ofrenda delante de Dios. Y es lo que la Biblia dice. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo, al momento de instaurar la cena, tomó el símbolo del pan como el símbolo de la entrega que Él hace, del ofrecimiento voluntario que Él hace de su vida delante de Dios para efectuar esa obra de redención. Vemos en Lucas capítulo 22, versículo 19, que dice: tomó pan y dio gracias, vamos a leer hasta el 20, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El texto es bien claro. Jesús está diciendo: este pan simboliza mi cuerpo, que es entregado, ¿cierto? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Nos habla de la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y es interesante porque estamos hablando de la instauración, del momento en que Dios instaura la cena del Señor, y nosotros vemos que el Señor usa no solamente el símbolo del pan, sino que también hay un derramamiento de sangre, ¿cierto? Porque habla del vino como la ofrenda que se derramaba delante de Dios de la sangre de Cristo. Es decir, vemos la oblación, ¿cierto? Y vemos la libación. Lo mismo pasa en 1 Corintios 11:24, que también el apóstol Pablo nos habla de la cena del Señor, dice hasta el 26, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces vemos aquí una mención del pan como símbolo de Cristo y de la ofrenda que Él hace de su cuerpo delante de nuestro Dios. En la cena del Señor, el pan partido delante de Dios nos recuerda la ofrenda que hizo Cristo de su cuerpo en la cruz. Y el vino nos recuerda la sangre que Cristo derramó en libación delante del Padre, cumpliendo el pacto. Y eso es muy importante. Eso es lo que estamos celebrando como iglesia en el día de hoy con la cena del Señor. Que Cristo se ofrece delante de Dios como ofrenda perfecta. Y es para Dios un olor fragante, por eso nuestro título del mensaje de hoy. Es decir, Cristo es la ofrenda de olor fragante delante de Dios. Y esto lo vemos en Efesios 5:2, dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, otra vez la entrega de Cristo, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren cómo todo lo que la mesa de los panes de la proposición nos muestra delante de Dios, lo cumple perfectamente Jesucristo. Jesucristo es la ofrenda puesta delante de Dios. Los panes de la mesa de la proposición no simbolizan a los hombres, porque los hombres somos pecadores. No simbolizan nuestros esfuerzos, porque nuestros esfuerzos están llenos de pecados. Los panes de la mesa de la proposición se ponían delante de Dios como una ofrenda, y es una
representación o una imagen de lo que es Cristo delante de Dios como pan, como ofrenda sacrificada delante de Dios, como ofrenda voluntaria delante de Dios. Y eso es muy hermoso, esa imagen que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento y ver cómo Cristo la cumple perfectamente en el Nuevo Testamento, siendo el cuerpo, el pan, el cuerpo que Él sacrifica delante de Dios, la sangre, la libación que Él derrama, pero también esa ofrenda como un olor fragante, como ese incienso que se quemaba delante de nuestro Dios. Hace 8 días vimos que la ley es la manifestación de la santidad de Dios, ¿recuerdan? Y dijimos que el hombre en la caída ofendió a Dios, a ese Dios santo, ofendió la santidad de Dios, afrentó el carácter santo de Dios, ¿recuerdan? Con la ofrenda que hace Cristo en la cruz de su cuerpo, con la ofrenda que hace el Señor en la cruz, Jesucristo interviene como sustituto, es decir, Él puso su vida en lugar de la vida del pecador. Y con ello, Él restaura el honor santo de Dios, vindica ese honor santo y afrentado de Dios. Y por eso se requiere que Cristo sea una ofrenda santa, ¿cierto? Recuerden que el pan no podía llevar levadura. Esa es una imagen de pureza, esa es una imagen de que no podía ser leudado. Recordemos que en la levadura la leuda también simboliza aspectos de pecado, del mundo, ¿cierto? Pero dice que el pan debía ser sin levadura, ¿no? Debía ser pan limpio, debía ser ofrecido fresco delante de Dios. Esto nos habla acerca de Cristo como sustituto perfecto, como ofrenda perfecta delante de Dios. Por eso vemos en la Biblia que el cordero, por ejemplo, se requería que fuera perfecto porque debía agradar a Dios como ofrenda sustituta. Entonces tenemos en 1 de Pedro 1:19 un texto que nos recuerda, miren lo que dice allí. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es la ofrenda perfecta delante de Dios. Ninguna otra persona, ningún otro ser hubiese puesto su vida delante de Dios y hubiese satisfecho al Padre, porque es en Cristo que el Padre tiene su satisfacción. Con la mesa en el lugar santo, los panes de la proposición, el vino de la libación y el ofrecimiento del incienso, pues vemos a Cristo como ofrenda delante del Padre, quien a través de su vida santa y su muerte en la cruz como sustituto, restaura el honor santo de Dios. Y ese es nuestro primer punto, mis hermanos, de la predicación, porque de eso se trata el Evangelio. Recordemos que estamos, digámoslo así, renovando nuestra mente en ese sentido. Muchas veces tenemos nosotros en la cabeza, en nuestra mente, que el Evangelio se trata de nosotros y de los beneficios, pero estamos haciendo un cambio de mentalidad y estamos entendiendo que el Evangelio se trata de Cristo, se trata de Dios, se trata del honor de Dios, se trata de nuestro amado Señor. Ese es el Evangelio, esa es la obra que celebramos hoy a través de la Cena del Señor. Recordemos, mis hermanos, que es precisamente hoy, el día que vamos a compartir la cena, que estamos viendo estos textos. Estamos viendo que estamos haciendo prácticamente lo mismo cuando ofrecemos la Cena del Señor. Estamos celebrando la obra de Cristo, estamos celebrando la ofrenda de su cuerpo en el pan, estamos celebrando la libación que Cristo hace con su sangre, y estamos celebrando que todo esto es un olor grato delante de Dios. Celebramos la obra de Cristo, no la nuestra. Por eso cuando nos reunimos a participar de la cena, no estamos recordando que somos una iglesia tremenda o que estamos haciendo esto o aquello, sino que estamos recordando la obra perfecta, la ofrenda perfecta de Cristo como sustituto delante del Padre para lograr esa vindicación de su santidad. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando primeramente. Una obra que tiene que ver primeramente con Dios y su carácter santo. Como dijimos al comienzo, el lugar santo y su mobiliario nos enseñan entonces que el Evangelio es primeramente la obra que Cristo hace delante de Dios. Pero también dijimos que esa obra produce una consecuencia derivada, unos beneficios para el hombre pecador, y ahí es donde entra nuestro segundo punto de la enseñanza de hoy. El segundo punto de la enseñanza de hoy se titula el pan de vida. O pan de vida. ¿Por qué se titula pan de vida? Porque este segundo punto nos habla de Cristo en relación al pecador. Entonces vimos primeramente
a Cristo con relación a Dios y vimos que ese es el Evangelio prácticamente, pero vemos que hay unos beneficios derivados y es lo que vamos a ver en este punto. El pan de la proposición también era un símbolo de sustento y de vida. Ese pan que se ponía delante de Dios en ofrenda, después de una semana de estar delante de Dios como ofrenda, que era el propósito, era reemplazado por pan fresco. Cada sábado, recordemos que ya lo vimos, los hijos de Coat iban y reemplazaban el pan. ¿Qué se hacía con el pan que se quitaba? ¿Recuerdan? La respuesta está en Levíticos 24, del 8 al 9. Dice Levíticos 24, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces allí tenemos ese texto que nos recuerda que Aarón y sus hijos lo comían dentro del lugar santo. Notemos que el sustento del hombre, en este caso del sacerdote, no era la finalidad principal, pero era un beneficio derivado de esa ofrenda que se ponía delante de Dios. El pan tenía como fin ser una ofrenda delante de Dios, por eso se ponía durante 7 días delante de la presencia del Señor. Pero cuando se quitaba, el beneficio que tenía el hombre, en este caso el sacerdote, era que él podía participar de ese pan como sustento. Y esto es muy importante porque al igual que con el pan de la proposición, Cristo es presentado en las Escrituras también como el pan de vida. Es presentado primeramente como la ofrenda delante de Dios, igual que el pan de la proposición, pero también como una consecuencia colateral, también es un beneficio para el hombre como sustento de vida. Cristo es para la iglesia el pan de vida. Es con base en la muerte de Cristo como sustituto que el Señor viene a ser para la iglesia pan de vida. Y eso es muy importante. Ese es el derecho de lo que debemos entender como el Evangelio. El Evangelio demuestra que Cristo es primeramente una ofrenda delante de Dios que cumple un propósito delante de Dios y que también, como una consecuencia derivada de esa ofrenda, a nosotros nos es pan de vida, que sustenta, que da vida. Y nosotros tenemos también esa imagen de Cristo como el pan de vida. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículos 32, vamos a leerlo hasta el 35, miren lo que dice allí. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos otro texto que nos habla de Cristo como el pan, pero en este caso ya no es con relación a Dios como ofrenda, sino que es en relación a nosotros como sustento, ¿cierto? Él dice, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tiene sed jamás. Pero Jesucristo en estos versículos amplía un poco más el concepto y nos muestra lo que estamos diciendo en los versículos 50, 51 y 54. Lucas 6, 50, 51 y 54. Miren lo que dice el 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Es un pan que da vida. En el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Miren ese texto tan importante. Él dice que en la primera parte del 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Está hablando de la vida eterna. Ese sustento está hablando de la vida eterna. Dice, y el pan que yo daré es mi carne. Ojo, otra vez nos dice, el pan es la carne que es ofrecida delante de Dios, la cual yo daré por la vida del mundo, dice. Y el 54 dice, el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Miren tan importante, cómo Cristo conecta
esa imagen del pan de vida con la imagen de la ofrenda de pan puesta delante de Dios. Y eso es muy importante. Claramente vemos que la ofrenda de Cristo entregando su vida delante de Dios es para nosotros vida. Ese pan que es una ofrenda delante de Dios, para nosotros es el pan de vida. Es el pan que nos da vida. La vida eterna, pero también una vida nueva delante de Dios. Recordemos que el hombre en la caída quedó moralmente muerto en sus delitos y pecados. Recordemos que Dios le dijo a Adán, en Génesis 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirá. Y aquí estamos viendo esa muerte espiritual del hombre. Una muerte que no fue física, porque cuando Adán comió el pan no murió físicamente enseguida, sino que a partir de ahí quedó separado totalmente de Dios, quedó moralmente muerto, y la Biblia habla de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Moralmente el hombre no está simplemente enfermo, como algunos dicen por ahí, ¿no? Algunos han sugerido que el hombre está enfermo, que por causa del pecado en el huerto, el hombre está enfermo y que está en una crisis moral y espiritual, pero que con algunos consejos, algunas terapias, algunas pláticas, algunas charlas, de pronto se le puede sacar de esa situación, se le puede hacer entender y hacer ver las cosas y que él vuelva y se levante y siga adelante, como si él estuviera enfermo. Sin embargo, la Escritura no nos dice, ciertamente enfermarás. La Escritura dice, ciertamente morirás. Y es lo que la Biblia dice. La Biblia no pinta al hombre como nada más enfermo, sino que muestra que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Es decir, el hombre no puede hacer nada por mejorar su situación. Si estuviera enfermo, podría hacer algo para librarse de su situación, pero el hombre está muerto. Eso quiere decir que a punta de consejos no podemos sacarlo de esa situación. No podemos coger un cadáver y darle consejos para que vuelva a vivir. La Biblia enseña que está muerto, no puede hacer nada para cambiar su situación, no puede ayudarse a sí mismo, está totalmente muerto, es lo que la Biblia dice. Ahora, Cristo dio su vida como sustituto del pecador en la cruz, y resucitó de los muertos para darnos vida y sacarnos de ese estado de muerte. Y ese es el beneficio que nosotros tenemos derivado de la ofrenda que hizo Cristo delante del Padre, de esa ofrenda grata. Y eso es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que Cristo es el pan de vida para nosotros, que tenemos vida solamente por Cristo. ¿Qué pasó con nosotros? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, al igual que todo el mundo, que todos los hombres descendientes de Adán, pero la Biblia dice que Cristo nos dio vida, que Dios nos dio vida en Cristo, que por esa obra perfecta de redención Dios nos da ahora a nosotros vida en Cristo Jesús, y eso se llama regeneración. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el 6, hasta el 7 leamos. Miren lo que dice ese texto, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren cómo andábamos nosotros muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de la carne. Y dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es hermoso, con Cristo nos dio vida. Dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Miren, con Cristo. Constantemente nos están hablando de la obra que hizo Cristo delante de Dios como ofrenda, que viene a traer unos beneficios derivados para nosotros. Unos beneficios preciosos que son todos estos: el perdón, la nueva vida.
Para mostrar, dice el 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Eso es lo que la Biblia llama regeneración o nuevo nacimiento. Nos habla de la vida que nos dio cuando estábamos muertos, mis hermanos. Nosotros no fuimos los que nos salvamos. Algunos creen que con algunos pasos, algunas recetas de vida, una persona puede nacer de nuevo, pero resulta que la Biblia dice que el nacimiento viene de Dios, de lo alto. Es por voluntad de Dios, es soberano. Y eso es lo que la Biblia llama regeneración o nuevo nacimiento. Si un hombre puede reconocer sus pecados y arrepentirse, si un hombre puede creer en Cristo, es porque Dios en su soberana gracia le ha dado vida. Es lo que la Biblia enseña. Es decir, por nuestra propia voluntad no podemos. Por nuestros propios medios no podemos. ¿Por qué? Porque estamos muertos. El hombre está muerto, separado de Dios, es enemigo, dice la Biblia. Pero el texto nos habla de que Dios en su misericordia, en su gracia, nos dio vida cuando estábamos muertos. No dice que nos dio el remedio, no, dice que nos dio vida. La vida eterna y la vida nueva, es decir, la salvación y la regeneración, son beneficios que tenemos como consecuencia de la obra que Cristo, como sustituto, efectuó delante de Dios. Ahora, nosotros somos salvos y tenemos una vida nueva por la obra perfecta que hizo Cristo, por esa obra perfecta de redención, por esa ofrenda que Él hizo de su propio cuerpo. Nosotros ahora tenemos vida, nosotros vivimos para Dios. Ahora, hemos dicho que esa mesa de los panes de la proposición nos muestra que el Evangelio es primeramente la obra que Cristo hace delante de Dios al ofrecer su vida como sustituto. Eso fue lo primero que dijimos en el primer punto. Pero en este segundo punto dijimos también que esa obra produce unos beneficios para el hombre que son vida eterna y vida nueva. Pero también debemos decir que esos beneficios se manifiestan de forma visible a través de la iglesia, y ahí es donde viene nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto se titula La iglesia en Cristo. Y es importante, mis hermanos, que nosotros veamos que ese resultado, que ese beneficio que Dios trae a la iglesia a través de Cristo se manifiesta o se hace visible en la congregación, en la iglesia. En este punto vamos a ver la iglesia en Cristo. Otra cosa que es importante notar dentro de lo que estamos viendo acerca de la mesa de los panes de la proposición es la alusión que hace el texto a la iglesia. Encontramos en este texto que estamos leyendo algunas palabras que nos muestran la iglesia en medio de esta ofrenda. Lo primero que notamos en relación a la iglesia es que el número de los panes era 12, ¿recuerdan? Eran 12 panes que se ponían delante del Señor, uno por cada tribu de Israel. Dice el Levíticos 24:5, tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. También dice aquí en Levítico que debían tomar esa flor de harina, esa ofrenda, y cocerla delante del Señor. Y en el versículo 8 de Levíticos 24 dice, cada día de reposo lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Es decir, el texto nos dice que eran 12 los panes, y nos dice que esos 12 panes eran en nombre de los hijos de Israel. Era una ofrenda que se ponía delante de Dios y dice en nombre de los hijos de Israel. Así que esta es una mención clara al pueblo de Dios. Es decir, esa ofrenda, como vemos allí en el texto, se ponía en nombre de los hijos de Israel. Pero como ya vimos, el pan no es símbolo de los hijos de Israel ni del pueblo de Dios, sino de Cristo. Entonces, ¿cómo es que esa ofrenda que es Cristo, que nos muestra a Cristo, también nos muestra a la iglesia? ¿Por qué si la ofrenda solo puede ser Cristo, porque solamente Él es agradable delante de Dios y nosotros somos pecadores, por qué aquí nos hablan de la iglesia?
En este sentido, la mesa de los panes de la proposición nos habla de la realidad de la iglesia en Cristo. Y esto es muy importante porque aquí nos hablan de esa manifestación de la que estamos acordándonos en este punto, de la obra de Dios en la iglesia. La Biblia nos llama a nosotros o nos dice que nosotros como iglesia estamos en Cristo. Recordemos que al ser Cristo el sustituto nuestro, el sustituto por nosotros los pecadores delante de Dios, ahora Dios nos ve a nosotros en Cristo. Y de esto nos habla este último punto. Es en Cristo que nosotros como iglesia somos aceptados delante de Dios. Y por eso la ofrenda también tiene una relación con la iglesia. Los panes de la proposición hablan también de la iglesia en Cristo, ¿cierto? Hablan primero de Cristo como una ofrenda delante de Dios. Hablan de Cristo como el pan de vida en el cual o con el cual nosotros tenemos vida eterna y vida nueva. Pero también nos habla de nosotros como iglesia que estamos en Cristo delante de Dios. Recordemos que la mesa es un símbolo de comunión y es en Cristo que el hombre tiene comunión con Dios. Es en Cristo que somos iglesia, es en Cristo que somos amados. Es decir, todo lo que como iglesia tenemos, lo tenemos por Cristo y en Cristo. Tenemos comunión con Dios en Cristo. Es decir, nada de esto de lo que somos nosotros como iglesia lo tenemos por nosotros mismos. ¿De qué nos podemos gloriar? Porque a veces se nos puede estar saliendo el fariseo del corazón y empezamos a pensar que nosotros somos justos por nuestra propia justicia, por nuestras propias obras, y se nos olvida que todo lo que tenemos lo tenemos en Cristo. Y muchas veces los hermanos empiezan a juzgar los unos a los otros, haciendo un papel de jueces que no les corresponde, y muchas veces lo que estamos haciendo no está bien delante de Dios. Se termina haciendo murmuraciones y se crean una cantidad de chismes y cosas, y eso no está bien porque estamos como tratando de decir que lo que tenemos lo tenemos porque nosotros sí somos así o sí somos de esta manera, pero lo que la Biblia nos está mostrando aquí es que todo lo que la iglesia tiene, lo tiene en Cristo. Que si nosotros nos podemos acercar delante de Dios es por Cristo, que somos una ofrenda nosotros a Dios, pero solamente en Cristo, porque sin Cristo no somos más que pecadores. En Efesios capítulo 1 versículo 3 dice la palabra, quiero leer este texto hasta el versículo 6 y quiero que miremos cómo este texto nos habla de la iglesia en Cristo. De cómo todo lo que tenemos nosotros como iglesia lo tenemos en Cristo. Y que eso es una manifestación, o se manifiesta, o se muestra, o deja ver la obra de Dios en nosotros. Miren lo que dice Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, miren cómo el texto habla una y otra vez, nos habla en Cristo. Somos bendecidos ¿cómo? En Cristo. Dice, según nos escogió en Él. ¿En quién fuimos escogidos? En Cristo. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La iglesia está delante de Dios y es acepta porque está en Cristo. Porque fue escogida en Cristo. Porque fue bendecida en Cristo. Y dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos adoptados por medio de Cristo. Y dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. La iglesia es acepta delante de Dios, ¿en quién? En Cristo. El capítulo sigue hablándonos de la iglesia en Cristo y el versículo 11, miren lo que sigue diciendo, vamos a leer hasta el 14, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿La iglesia tiene una herencia? En Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Miren, somos alabanza para Dios, somos una ofrenda grata, pero en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren, todo el texto nos habla de la obra de Dios, de Cristo. Es Cristo la satisfacción, y es Cristo la vindicación de la santidad del Padre, y es Cristo a través del cual la iglesia puede ser una ofrenda. Si nos damos cuenta, el texto nos muestra la iglesia en Cristo, y eso es importante para nuestra concepción de la justicia que tenemos ahora. Tenemos la justicia de Dios en Cristo. Estamos en Cristo. Hemos sido salvados en su muerte, en su ofrenda que Él hizo de su cuerpo. Y si somos algo, lo somos en Cristo. Si venimos ante Dios con gozo, con regocijo hoy, no es porque seamos perfectos, es porque estamos en Cristo. Si podemos acercarnos hoy y participar de la mesa del Señor, es porque estamos en Cristo, mis hermanos. Cada vez que venimos a la cena del Señor, ¿cómo nos vemos delante de Dios? Cada vez que dicen, pruébese a sí mismo, el ministro dice, probémonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos hallamos cada vez que nos encontramos en la cena del Señor? ¿Nos hallamos inocentes? ¿Podemos decir, podemos participar de esta cena porque no hemos hecho nada malo en todo este tiempo? No. Generalmente, cuando venimos a la cena del Señor y nos dice el ministro, probémonos a nosotros mismos, pues ¿cómo nos sentimos? Sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos ofendido a Dios en su santidad, pero es a través de la ofrenda de Cristo que nosotros venimos y participamos de la cena del Señor. Es porque confiamos en que en Cristo somos perdonados de nuestros pecados y podemos entrar a participar de esa mesa. Es por eso la Biblia dice que nosotros debemos discernir el cuerpo de Cristo. Es lo que nosotros debemos entender, que Cristo murió por nuestros pecados y que por esa obra es que nosotros podemos no solamente participar de la cena, sino un día entrar a ese cielo glorioso, a esa eternidad con Él. Mis hermanos, todo lo que somos como iglesia, lo somos en Cristo. Los panes delante de Dios son también símbolo de la iglesia en Cristo delante de Dios. Ese es el Evangelio. La obra de Cristo no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios y con Cristo y su obra perfecta delante de Dios. Y aún lo que la iglesia hace como buenas obras, que llamamos buenas obras, las hace en Cristo y por Cristo. Es lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren ese texto tan hermoso. Primero nos dice que somos salvos únicamente por gracia, es decir, el Evangelio se trata no de nosotros, sino de Dios. Es decir, es por la obra de Cristo y no por la nuestra. Dice que aún nuestra fe es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Recordemos que todo esto redunda en la gloria de Dios. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, no es por buenas obras, pero sí es para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, aún las buenas obras que hacemos fueron preparadas de antemano. Nosotros simplemente estamos cumpliendo eso que Dios ya había planeado, planificado. Y es Dios el que nos da el querer como el hacer, y es por Él que nosotros hacemos lo que hacemos. Así que la pregunta es, ¿de qué nos podemos gloriar? ¿Qué podemos decir nosotros delante de Dios? ¿De qué podemos sorprenderlo? ¿Con qué podemos sorprenderlo? Cristo no solo nos da vida en la regeneración, sino que Él persevera en nosotros cada día. Y es lo que muchas veces llamamos la perseverancia de los santos, pero más que la perseverancia de los santos, es la perseverancia de Dios en nosotros los santos. Dios obra en nosotros. Cristo nos santifica por su palabra y su espíritu. En Cristo la iglesia se convierte en una ofrenda agradable y se convierte en un pueblo que da su vida para Cristo, que ofrece su vida también para Cristo. Y eso es interesante, porque en la iglesia viene a manifestarse esa obra de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto nos lo dice claramente. Cristo fue una ofrenda sacrificada delante de Dios. Cristo es el sustento para nosotros como pan de vida. Y ahora esa realidad se manifiesta en la iglesia porque Dios nos hace, o Cristo nos hace con su ofrenda, con su sacrificio, nos hace a nosotros también ofrenda. Nos hace a nosotros personas diferentes, nos ha regenerado, nos santifica cada día de tal manera que somos nosotros ofrenda también a Dios. Cuando nos negamos, cuando dice aquí, cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Cuando no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. La iglesia en Cristo es un pueblo santo, diferente a los demás. El cristiano es enemigo del sistema del mundo y amigo de Dios, dice la Biblia. La ley moral de Dios ya no es el verdugo de nosotros los creyentes, ya no es un verdugo para nosotros. Ahora la ley moral es una lámpara para nuestros pies, una lumbrera para nuestro camino. Ya no la aborrecemos como la aborrecíamos cuando no teníamos a Cristo, sino que ahora es nuestra delicia, ahora es nuestro deleite, ahora es nuestro camino de vida. Por eso, mis hermanos, el Señor dijo que la iglesia es sal en medio de la tierra. Por eso el Señor dice que nosotros como iglesia somos sal. Y recordemos que en esto también tenemos una analogía con lo que acabamos de leer acerca, o lo que estamos estudiando acerca de los panes sin levadura. ¿Recuerdan qué no podía faltar en una oblación? La sal. Pues la Biblia dice que nosotros también somos sal. La Biblia nos dice que nosotros, la iglesia, somos una ofrenda a Dios por medio de Cristo o en Cristo, pero también en Cristo nosotros somos sal para esta tierra, es decir, somos alimento para esta tierra. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La iglesia, como nación santa de Dios, es sal para este mundo. Como nación santa delante de Dios, somos sal para este mundo. Cuando vivimos el Evangelio, para este mundo somos sal. La gente recuerda que hay un Dios cuando nos ve, cuando ve nuestra vida, cuando ve nuestros hogares, cuando ve nuestras familias, cuando nos ve correr al culto el domingo, cuando escucha que cantamos, cuando ve que nosotros oramos, adoramos. Y nosotros estamos siendo sal en medio de esta tierra. La iglesia en Cristo es un instrumento de Dios para la preservación, igual que lo era la sal en el tiempo en que el Señor Jesús dijo estas palabras. Es un instrumento para la purificación también, para este mundo, a través de la exposición del Evangelio. Nosotros, cuando enseñamos el Evangelio, cuando lo vivimos, cuando somos para los demás un medio para que ellos escuchen o entiendan que hay un Dios, un Cristo, que hay un juicio, nosotros estamos siendo sal para esta tierra. Es decir, podemos decir que en Cristo la iglesia es una ofrenda delante de Dios y también es un alimento al mundo. Este es parte del beneficio, ¿cierto? Parte del beneficio, que nosotros estamos incluidos allí en esa ofrenda, pero en Cristo. Es en Cristo que nosotros somos una ofrenda para Dios y es en Cristo que nosotros somos sal para el mundo. Entonces podemos concluir diciendo que la mesa de los panes de la proposición nos recuerdan que el Evangelio es primeramente la obra de Dios en Cristo, que Él hace delante del Padre al ofrecer su vida como sustituto por nuestros pecados, que esa obra de Cristo delante de Dios produce unos beneficios para el hombre, que son vida eterna y vida nueva, pero también que esos beneficios se manifiestan de forma visible a través de la iglesia en la santificación, que nos hace ofrenda para Dios y sal para este mundo, mis hermanos. La pregunta que nos podemos hacer hoy, o las preguntas que nos podemos hacer hoy con esto que Dios nos ha enseñado es, ¿nosotros hemos puesto la confianza en Cristo? Esa es la pregunta. ¿Has puesto tu confianza en Cristo como el único que puede satisfacer la justicia de Dios? ¿Has puesto tu confianza en Cristo como el único salvador de tu vida? ¿Como el único que te puede dar vida eterna? ¿O todavía confías en tus obras? Porque las obras del hombre son pecaminosas. Pero la Biblia dice que solamente en Cristo podemos tener redención.
¿Cristo es para ti pan de vida? Es decir, ¿estás caminando en una vida nueva, diferente, en una vida conforme al propósito de Dios, o sigues andando en el camino del pecado? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo en la renovación que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Estamos cada día, como decía el texto de Romanos, cada día presentándonos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Es la obra de Dios en nuestras vidas una realidad? Si somos parte de la iglesia del Señor, ¿estamos viviendo de tal manera que nuestra vida sea una ofrenda agradable delante de Dios? ¿Estamos viviendo o siendo sal para esta tierra con nuestra vida y con nuestras palabras? Si estamos en Cristo, la obra de Cristo es la que nos ha dado vida eterna delante del Padre. Es la vindicación de la santidad de Dios que Cristo hizo cuando se ofreció como sustituto, la que nos da vida eterna. Podemos estar seguros, podemos estar confiados, pero eso trae unos beneficios que se van a manifestar en nuestra vida. Así que como iglesia, nosotros debemos también ser una ofrenda a Dios con nuestra vida y también ser alimento al mundo, ser sal para esta tierra. Mis hermanos, vamos a terminar con una oración, vamos a levantarnos y a orar al Señor, pidiéndole hoy que nos ayude, que nos perdone nuestros pecados, que nos ayude cada día a vivir para Él. Y oremos dándole gracias por esa perfecta obra de Cristo, porque hoy podemos participar de estos beneficios, porque Cristo vindicó el honor santo de nuestro Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por este precioso tiempo, Señor, por este estudio que estamos haciendo, porque el lugar santo que estamos viendo aquí, que estamos empezando a ver ese mobiliario, nos recuerda que la obra de Cristo es delante de Dios, que es esa obra perfecta por la cual Cristo vindicó el honor santo de Dios. Queremos decirte gracias porque con esa ofrenda voluntaria de su cuerpo, que es el pan ofrecido delante de Dios, como beneficio nos has dado vida a nosotros que estábamos muertos. Como beneficio nos has sacado de esa situación de muerte y nos has trasladado a la vida, Señor. Y hoy queremos decirte gracias por la vida que nos has dado. Gracias por la regeneración. Gracias, Señor, por esa vida nueva que nos has dado. Pero gracias también por la vida eterna, porque ese pan es vida para nosotros, para la eternidad. Gracias, Señor. Gracias porque Cristo también, Señor, se ofreció a sí mismo para satisfacer, para vindicar esa justicia y esa santidad de Dios, y ahora nosotros tenemos ese beneficio precioso de que podemos ser ofrenda también para ti en Cristo y que podemos ser sal para esta tierra. Señor, ayúdanos cada día a cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Ayúdanos, como dice en Romano, a ofrecernos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y ayúdanos, Señor, para hacer sal en medio de esta tierra, para hacer sal para este mundo que está insípido, que se está pudriendo en el pecado, pero dice la Biblia que la sal preserva. Ayúdanos como iglesia a cumplir nuestra labor, Señor, delante de ti. Muchas gracias por todo lo que haces en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.